Ahora sí, vamos a comenzar a grabar. Sí. Ya. Recuerden silenciar sus micrófonos, por favor, así no tengo que andarlos buscando como inquisidores. Ya, listo. Recordar que la semana pasada comenzamos con el tercer periodo de la iglesia, que corresponde a la iglesia imperial. Ya. También dejar en claro que dentro de lo que hasta ahora hemos visto, tenemos momentos clave en los tres periodos. En el primer periodo, que corresponde de la ascensión de Cristo, con el Pentecostés, en el 33 después de Cristo Ah, aproximadamente. es, 474. Estoy buscando a quién es silenciar. No sé quién es el 774. Será un código de algo, no sé. Digo, estoy cazando a los que debo silenciar, perdónenme, ya lo he dejado más que claro que no tengo a tener la atención, así que lo lamento. Por eso estoy buscando ya, creo que están todos silenciados ahora. Sí, no, sí, ahí ya que lo logré encontrar. Gracias. Ay, ¿qué fue lo que hice? Gracias a María Antonieta que me estaba ayudando a encontrar a la gente. Hoy, y repito, gracias a los que estaban preocupados por mis pantallas compartidas. Ya. Ok, entonces, ahora sí, ya, conectado a lo que es clase. Estamos en el tercer periodo que es la Iglesia Imperial. Hayamos también revisado, estamos acá, que este periodo tenía algunos elementos, eventos clave más bien, entre uno u otro. El primer periodo de la Iglesia Apostólica, desde el Pentecostés básicamente, hasta la muerte de Juan el Bautista, el último apóstol, ya de los 12, aproximadamente entre el 90 y el 100 después de Cristo. Luego de eso, lo que correspondía a la Iglesia perseguida, desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino, el edicto de Milán, en el 313. Y ya la semana pasada habíamos comenzado con el tercer periodo, que tiene también dos fechas ya muy marcadas y muy fáciles de identificar. Partimos con Constantino, con el edicto del 313, y terminamos con la caída de Roma, en el 474 después de Cristo. También ya muy marcado, fácil de entender. Habíamos visto la semana pasada, esto lo voy a pasar muy rápido porque lo vimos, así que es solamente para hacer una ayuda de memoria, que en esta unidad, por decirlo así, trabajaremos con tres grandes tópicos. El primero, que es la victoria del cristianismo, que fue lo que vimos grandemente la semana pasada, y hoy día que deberíamos trabajar con los últimos dos, las controversias religiosas y en segundo lugar con la caída del imperio. Bueno, esto lo habíamos visto, quiero avanzar un poquito solamente. Ya, dentro de este periodo, en la parte relacionada con el cristianismo y la política como tal, en su relación con el imperio, habíamos visto algunas fechas clave. El edicto de Constantino, la fundación de Constantinopla, que de hecho eso corresponde al PowerPoint 7, que lo vamos a ver con más calma, y la caída de Roma Occidental. Ya, está más que aprendido que no es Constantino, me salto este caballero ya. Pero están con pesadillas algunos, están soñando en Constantino. Estoy seguro que ahí deben quedar hermanos y pastores que van a tener un mes predicando Constantino para sacarle jugo al tema. Todos los estudios bíblicos, Constantino. De aquí hasta que termine la cuarentena. Así que no, lo dejamos tranquilo a Constantino un rato. Habíamos visto que a pesar de que el edicto de Milán, en el 313, fue súper importante, fue la primera piedra, por decirlo así, para lo que conoceríamos como la Iglesia Imperial, no fue el único. Y fue recién en el 392, bajo el emperador Teodosio, que recién tenemos a un cristianismo como eje del imperio, como religión oficial y poniendo ya en un rol político distinto. Pero del 313 al 392 es una sucesión de decretos, como revisamos la semana pasada, que aportaron a cambiar las bases de no la fundación, pero las bases políticas del Imperio Romano. ¿Ok? Ya hayamos revisado el edicto de Constantinopla y el edicto de Tesalónica, que en grandes rasgos, ¿qué es lo que nos dice? El primero, que el de Tesalónica del 380, que convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. Y esto aplicaba primeramente para los que eran súbditos o trabajadores del imperio, en resumen, los empleados públicos, voy a decirlo así, para que lo entendamos. Y en el 392, que fue, por decirlo, la última piedra, que comenzó en el 313, que fue la prohibición de toda práctica que no era cristiana. Como les decía la vez pasada,
paradójicamente se da vuelta la tortilla del cristianismo que durante siglos fue, voy avanzando porque quiero, insisto, llegar al punto clave, que se da vuelta la tortilla y en menos de un siglo, del 303 hasta esa fecha, del 392, nos encontramos con una iglesia que cambia de una posición A una posición B de forma radical. ¿Ya? Ahora, la semana pasada vimos algunos cambios que eran bien relevantes y claves, los voy a mencionar solamente porque esto es de la clase pasada. Eh, bueno, toda la persecución de los cristianos cesa, ya, definitivamente por decreto legal, independiente de que hayan habido algunos focos seguramente en algunos sectores, porque estos son procesos que se dan no de un momento de golpe, sino de que las diferentes provincias fueron adoptando estos diferentes niveles y ritmos, pero lo importante es que del imperio hacia abajo se acaba la persecución, los edificios e iglesias fueron restaurados por doquier. Recordar que uno de los principales ejes de las persecuciones no solamente era la muerte de los cristianos, sino que era el hecho de quitar edificios, quitar iglesias, quemarlas. El último periodo de la persecución, antes de Constantino, se caracterizó por la alta quema de Biblias, por la expropiación de edificios. Entonces, una de las cosas que hizo Constantino bien rápido, cuando comienza este proceso, es que se restauraran los edificios y las propiedades. Ahora, eso significó la restitución de templos, el pago como básicamente de una retribución a las ciudades que fueron, a los edificios que fueron destruidos, la libertad de construcción de templos, o sea, ya no tenían que ser templos ocultos o clandestinos o escondidos, no. Ya había básicamente un formato de construcción mucho más establecido. Lo que hablamos la semana pasada de las basílicas romanas, que ya era casi un diseño estándar. Y Constantino en su rol como emperador cristiano, ya todo ese debate que ya hemos tenido, sí, concretamente comenzó a construir estas basílicas en diferentes lugares clave, principalmente con el eje en Constantinopla, que eso es lo que veremos en el siguiente PowerPoint. Eh, Antes de llegar al 392, cuando se prohíben las demás prácticas, hasta ese punto, poco a poco fueron perdiendo espacio o poder las diferentes religiones. Y esto, ¿dónde es que parte? Es con los sacrificios oficiales. Muchas religiones paganas que convivían en el imperio, ¿qué es lo que básicamente hacían? Tenían sacrificios como parte de sus ritos, sacrificios a niños, adultos, etc. Entonces, uno de los primeros avances de la ley fue cortar eso. Lo vimos la semana pasada. Bueno, Insisto, que estoy lo que agilizando me esta leí, parte. la mejor recompensa es saber que tú estás sirviendo a la vida de otras personas y eso es de bendición. Y eso es suficiente. Amén, hermano. Dios No sé quién dijo eso, pero amén. recompensa y se encarga de lo demás. Amén, Claudio. Ya. Ven que yo me desconcentro, así que por eso tengo que buscar y silenciar. Ok, esto igual lo habíamos revisado la semana pasada, cómo fue este proceso en que las religiones paganas fueron perdiendo espacio, fueron perdiendo peso, fueron perdiendo atribuciones, hasta el edicto de Constantinopla que definitivamente las deja desmanteladas, ¿ya? En este fragmento que revisamos la semana pasada, se dan algunos ejemplos puntuales que en resumen era el desmantelamiento de algunos altares clave, eh, prohibición de eventos que incluían el tema de los edificios, como también dijimos. Número 4, templos paganos fueron consagrados como iglesia, que también era parte de esta serie de eventos que se fue dando en pro del cristianismo. Las donaciones imperiales que antes se daban a los templos paganos eran concedidas a la iglesia cristiana. Y esto lo discutimos la semana pasada, largo, fue una clase bien política, pero sobre este punto en particular, del número 5, también entendiendo cómo fue el cambio de la iglesia, porque aquí tenemos diferentes, obviamente, posturas de cómo se da ese cambio, pero también entender que la realidad de la iglesia cambió muy rápidamente. De una generación a otra generación, la iglesia deja la clandestinidad, deja ese sentimiento de miedo que tenía, ese sentimiento de que puedo morir en cualquier momento. Y aparte de eso,
comienza a recibir un financiamiento que antes no tenía. O sea, de golpe, ya no solamente tenía la tranquilidad para convivir en la calle, para hacer mis cultos, sino que aparte de eso, recibía recursos de Roma. Entonces también hay un plus que antes no tenía respecto al tema económico. Y nuevamente, como discutimos la semana pasada en su momento, en sí no es malo eso. No es malo de que una iglesia tenga recursos para administrar la tarea del Señor. Yo creo que eso es natural, se requiere. Pero toda esa suma de elementos, tanto políticos como económicos como sociales, sí, como lo dejamos claro la semana pasada, afectaron negativamente eh, el desenvolvimiento de la iglesia y como vimos también, y por eso me quedo en este punto, el tipo de personas que componían el clero. Una de las cosas que habíamos dejado en claro en el periodo anterior era de que el cristiano se reconocía porque, o sea, no se reconocía, era purificado en el sentido de que sabíamos que la persona que estaba en la iglesia en ese momento de persecución era un cristiano verdadero, pero a tomo y lomo. Sin embargo, en la medida que estos privilegios comienzan a hacerse cada vez más notorios y cada vez más grandes, eh, el tipo de gente que seguía la fe no siempre era gente que era de bendición, no siempre era gente que seguía la palabra del Señor. Muchas veces eran personas que estaban por interés, que estaban por encargo público, que estaban por diferentes razones. Y esto, como lo habíamos obviamente visto la semana pasada, afectó en el tipo de personas que se hicieron parte de la iglesia. Y creo que esta fue de las últimas cosas que vimos. En poco tiempo los ministros de la iglesia llegaban a convertirse en una clase privilegiada sobre la ley del país. Y a pesar de que esto fue bueno en lo inmediato, porque obviamente se recuperaron derechos que se habían perdido en la época de la persecución, pero a largo plazo sí trajo una corrupción evidente a la iglesia. Y eso es claro por los frutos que esta misma dio. Al final de cuentas, por los frutos los conoceréis. Aquí hay una de las cosas que seguramente con los católicos vamos a tener muchas diferencias. Los católicos, más allá de que reconocen obviamente muchas faltas que se dieron en el periodo, pero ellos mantienen de una forma muy clara que este era el camino que tenía que seguir la iglesia. De hecho, es por eso que muchos aún le llaman la Santa Iglesia Romana. Es como que reconocen que Roma es el eje que le dio forma a la iglesia cristiana, siendo que la iglesia cristiana, como discutimos hace un tiempo atrás, eh, se forma bueno, no se forma, el sustento se lo da el Pentecostés, o sea, el sustento se lo da el Espíritu Santo, no se lo da Roma. Entonces ahí tenemos obviamente diferentes visiones sobre el tema, pero la mayor evidencia que podemos tener de que esta dirección que tomó la iglesia sí afectó son los frutos que tuvo esta iglesia. Claudio dice, hermano, me disculpo, estaba terminando de atender a un hermano de la iglesia y a la vez me puse a configurar con el televisor el computador. No, no se preocupe, Claudio, eres perdonado. Acá los bauticostales del IBN te perdonamos. Es parte de nuestro credo. Perdonamos a los hermanos que no saben manejar un Smart TV y que prenden los micrófonos por error. Ya. No, pues sí, a todos nos pasa. Yo me río porque así combato la desconcentración. Y combato el sueño, de verdad. Así que no, tranquilidad. Betty, no lo hagas más, hermano. Hoy no, acá tenemos a los 12 apóstoles de los bauticostales. Está el apóstol Claudio, el apóstol Sergio, el apóstol Juan andan por ahí. Ya, volvemos a la realidad. Entonces, tenemos claro que independiente de que la intención tal vez no era mala de tener una iglesia formada con recursos claros, con todo eso formado, pero lo que sí es evidencia de que los frutos de eso fueron negativos, los frutos de una iglesia que de a poco se estaba corrompiendo por los privilegios que daba la posición tanto económica como la posición social. Oye, los chistes ahí están dando... Bueno, como punto 7
Muchas tradiciones romanas fueron reprimidas, ya la crucifixión principalmente, que había sido simbólica como uno de los principales castigos que hacían en Roma, se fue eliminando. Los juegos de los gladiadores fueron prohibidos definitivamente, ya, aunque a esa altura ya estaban en disminución, pero obviamente se dan los decretos, ya se da la parte más legal. Y la condición de los esclavos poco a poco comienza a mejorarse, comienzan a generar leyes protectoras y principalmente los incentivos a la emancipación, o sea que se les diese una categoría de libertad a los que antes eran esclavos. Ahora, el infanticidio también. sí, el tema del infanticidio, gracias a que lo mencionaron. Crucifixión, infanticidio, las tradiciones paganas con los sacrificios oficiales o los sacrificios religiosos. Ahora, entendiendo que no todos fueron cambios positivos, porque, insisto, desde el punto de vista legal, obviamente se le dio una base de funcionamiento de la iglesia, pero también esto significó, o más que significar, yo creo que ahí está la gran diferencia, llevó a una alianza obligada con el Estado. Y como veremos en los frutos de esta alianza, al final de cuentas, más que una bendición, termina siendo una maldición. ¿Ya? Y eso es lo que discutíamos mucho la semana pasada. De hecho, eran Claudio, Pablo, no sé quién más estaba en ese lote de puros políticos frustrados que somos, que estábamos discutiendo sobre política, pero que al final de cuentas nos traen esta reflexión que yo creo que es clave. Tenemos que tener una relación sana con el Estado, tenemos que tenerla. Tenemos la orden por medio de la escritura de que tenemos que respetar a nuestra autoridad, tenemos que respetarla. Ya, yo creo que eso no se cuestiona. Pero obviamente lo que vive la iglesia acá fue un cambio de extremo radical, del extremo de la persecución y ilegalidad al extremo de la posición político-social a tope, arriba. Algunos de los puntos que tenemos que rescatar respecto a los problemas que esto generó, beneficios de los obispos, ¿ya? Obviamente hacía que todos quisieran ser obispos, ya había un deseo humano por el cargo más que el llamado del ministerio. La iglesia relaja su posición moral, se pone más liviana, más light, por decirlo de alguna forma. Hay una influencia secular que se ve en los templos, que se ve en los cultos, que se ve hasta en los aspectos físicos, todo. La ostentosidad del cargo, de cómo se vestían, de cómo se veían. Lo que les comentaba la semana pasada, el tema de que se inicia el culto mariano por esta influencia de Diana y Venus, las imágenes de santos, que como les decíamos la semana pasada, antes era, pero no había forma de que en un culto cristiano hubiesen imágenes, ya se comenzó a hacer parte de las tradiciones, en los cultos esplendorosos, más show que espiritualidad, y utilizar una base similar a Roma. Esto igual lo vimos la semana pasada, que al final de cuentas era reflexión. ¿Cuánto de lo que hoy llamamos iglesia pertenece al Evangelio y cuánto pertenece a Roma? Y ahí nuevamente es un debate que yo creo que hasta el día de hoy tenemos. Y ojo, si ampliamos esa metáfora, no es solamente en el tiempo de Roma. Actualmente, nuestros cultos, ¿cuánto tienen de evangelio o cuánto tienen de Chile? ¿O cuánto tienen del Estado? ¿O cuánto tienen de una tendencia? ¿O cuánto tienen de una moda? Y eso, hermano, no es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar un punto de equilibrio entre un punto, o sea, entre lo que pasa hoy en día, y esto lo digo con mucho respeto. eh, yo, por ejemplo, entiendo que un programa infantil o juvenil tiene que ser, o más que tiene que ser, debe estar apuntado a temáticas acorde a ellos, a métodos de evangelismo, de predicación, mucho más lúdicos, entendiendo que los niños aprenden distinto, y eso es obvio. Pero tú de ahí encontrarte, por ejemplo, alguna iglesia que sus cultos son más show y juego, ojo. Yo siempre he dicho que para mí es una alerta, pero nuevamente son opiniones y posturas. Y es un tema complejo. Obviamente, aquí no podemos zanjar este tema de un día para otro, porque tiene muchas variables para discutir.
pero ojalá que los que tienen cargos pastorales o los que son ayudantes de obra o líderes o cualquier tipo de cargo relevante en la iglesia, esta sea una reflexión constante en nuestra iglesia, cuánto es del evangelio y cuánto es del mundo. Sergio me escribe por interno: la historia de la iglesia en Chile es muy similar y hasta ahora, en mi opinión, es la misma historia en ese tiempo, Roma, Europa y ahora Chile. Y de hecho es una tendencia que es mundial, al final de cuentas la influencia del mundo secular está en todo ámbito. En algunas cosas muy negativas. Esto no lo lean, no, nada que ver, porque si no pues asustan. La hermana Clara puso una cara. Tengo justo la hermana Clara acá abajo, la hermana Clara leyó eso y puso una cara de espanto. No, hermana, esto era lo que anteriormente iba, porque comprenderán que el orden originalmente era otro orden. Oye, vi justo y se va a ver en el video, por favor, cuando les mande el video de YouTube, busquen el minuto exacto de esto y quiero que vean, y háganme ese favor, cuando les mande el video de YouTube, van a ver, será como el minuto 20 más o menos de la grabación, entre 15 y 20, y quiero que vean en la pantallita la cara de terror de la hermana Clara. Listo, tarea para la casa. No, mentira, cariño de hermana Clara. Es que justo la tengo acá abajo, entonces la veo. Veo usted, veo que la pastora se está tomando tecito, así que son la gente que veo directo. Que se me van cambiando los órdenes a veces acá. Ya. Ok. Haciendo este repaso ya rápido de lo que fue el periodo imperial, vamos a ir a la segunda clase. Seguimos en el periodo imperial, ya, pero vamos a ver algunas facetas que se me habían quedado en el tintero en la diapo anterior. ¿Ok? Ojalá alcancemos a llegar al tiro de la diapo 7, por eso quiero avanzar un poquito lo más rápido posible. Estamos un poco más atrasados en historia de la iglesia, pero porque es materia más densa, insisto. Yo les dije del comienzo del curso que este curso, a diferencia de Juanina, que es un tema que es mucho más, no voy a decir ameno, pero es más conocido, porque son cosas que están más relacionadas con el quehacer de la iglesia, esta asignatura es mucho más densa, entonces inevitablemente vamos a avanzar más lento que en la anterior. Ok, clase número 6, diapo número 6, que tiene que ver con parte 2 de la Iglesia Imperial, y nos enfocaremos ahora en las controversias religiosas. Ya ese es como el tópico de este punto. Que insisto, todo esto está basado en el texto de Hulbur. Esa es la estructura que yo uso para las clases. Entonces, de hecho, van a encontrar seguramente los mismos subtítulos o muy similar uno de otro. Ok, ahora, antes de hablar de las controversias religiosas en sí, tenemos que entender que había un panorama político súper particular en Roma. Entonces, para entender a lo que vamos a hablar de la religión, tenemos que entender lo que pasaba políticamente en Roma. O sea, tenemos que darnos un poquito una vuelta un poco extensa. Déjenme, quiero chequear una cosa, si es que la puse o no. Fíjense, puse un mapa. Ah, sí puse el mapa. Déjenme que a veces se me van. Ya, listo. Sí lo puse. Es que esa, la memoria me juega en contra. Ya. Entonces, como les decía, es necesario que antes de entender lo que pasaba a nivel religioso, veamos un poquito lo que ocurría a nivel político. Aquí aún no proyecto el mapa, hermano. Estoy viendo si yo lo había puesto. Yo me estaba viendo si en el PowerPoint había puesto el mapa. Y agregué un mapita que no estaba originalmente, entonces. Ah, no, sí, era por eso más, Jorge, sí. Lo que pasa es que yo les explico, yo había cursado historia de la iglesia, o sea, había dado esta asignatura en Antofagasta hace como 3 años atrás. Entonces, obviamente, el material no es el mismo, lo voy adecuando, lo voy agregando cositas, le voy quitando lo que veo que no sirve. Entonces, había agregado unos mapas que este PowerPoint originalmente no tenía ningún mapa. Entonces, le fui poniendo cositas que antes no estaban. Ya, ok. Como les dije, panorama político de Roma en este periodo. Volvemos al 313. Se aprueba el edicto de Milán, ya con todos los beneficios que ya antes habíamos conversado respecto al cristianismo, pero aparte de eso, Constantino tenía una preocupación por Roma bastante interesante. Yo creo que uno de los puntos que podemos estar de acuerdo en Constantino es que, sea como sea, trató de guiar a Roma a una estabilidad. Nos podrán haber gustado sus métodos o no, podremos tener diferentes opiniones de él,
pero yo creo que podemos tener cierto acuerdo en que él buscó que Roma tuviese estabilidad. Utilizó diferentes estrategias, algunas más acorde o no, pero tuvo el intento, y creo que lo logra, de hecho. Si somos bien realistas, y comparado con la inestabilidad política que Roma tuvo con los anteriores emperadores, Constantino sí logra un avance, y es notorio. Ok, ahora, luego del dicto de Milán y todo el panorama que cambió con ese dicto, Constantino se da cuenta, básicamente, que Roma tenía dos grandes falencias que tenía que subsanar. La primera está relacionada con lo que es lo pagano, la adoración, las religiones paganas, que como vimos en su momento, él fue abordando por medio de prohibiciones, por medio de diferentes leyes y edictos que fueron coartándola, pero luego había un segundo problema, que era un problema más táctico, más práctico, que tenía que ver con la ubicación de Roma, ¿ya? Y aquí no sé si hay algún hermano, digo hombre porque es más probable, que haya hecho el servicio militar, o que tenga algún familiar militar, o alguien que le guste ver documentales del History Channel, lo que sea me sirve. Pero cualquiera de esos casos, o sea, ¿qué me respondió? Yo firme, están todos los apóstoles del bauticostalismo están reportándose. Pero seguramente se van a dar cuenta de que cuando uno habla de estrategias militares, hoy todos tienen primo en el ejército. Marian, tengo un primo oficial de ejército y todos tienen familiares. Ahora, no sé, mi papá era su oficial mayor. Yo soy la vergüenza de la familia que no hice el servicio. Aún me lo reclaman. Eh, ya Evelyn dice, todos mis hermanos hicieron el servicio. Bueno, pero ¿a qué voy con esa pregunta? O sea, con esa duda. Hay un tema que es técnico. Roma había crecido tanto en... Falta todo honor. No, algún día hablaremos de mi falta de honor, pero es un tema distinto. Ya dejen de, ya, si fue el cabo segundo ingeniero. ¿Hay cabo ingenieros también? Ve mi ignorancia del tema. Ya, cerramos el tema de los familiares militares. Y me voy a seguir respondiendo. Oye, ve esas cosas yo no. Ya, y Francisco mandó un mensaje aparte que era privado, por eso no lo leo, pero ok. Ya, vamos a hacer un poquito de paréntesis en esto. ¿Por qué les planteaba esa duda? Cuando uno tiene un conocimiento, aunque sea básico, de estrategias militares, hay muchas cosas que son claves, especialmente para esta época. Y una era la ubicación. Una ubicación que te dejara expuesto a diversos enemigos a nivel de guerra era complejo, porque era fácilmente invadible por diferentes sectores o lugares. Entonces, quitando el aspecto relacionado con lo pagano, que fue lo que discutimos en la clase anterior, Constantino, desde su visión, encontró un segundo problema. Y ese segundo problema tiene que ver con la parte de la estrategia militar. ¿Qué quiere decir eso? Constantino se dio cuenta que Roma, como capital, estaba tremendamente mal ubicada. O sea, Roma había crecido tanto como imperio que inevitablemente tuvo que expandir sus fronteras y hizo que originalmente los planos cambiasen. Y cuando los planos de una ciudad cambian, su geografía cambia, su estructura cambia y su distribución cambia. Por ende, si lo llevamos eso a nivel militar, te exponía a diferentes riesgos. Y seguramente para todas esas personas que hoy hicieron el servicio o les gusta mucho el tema bélico y ven muchos documentales de Netflix y esas cosas, se darán cuenta que en la guerra, uno de los puntos más importantes es la ubicación. O sea, hay muchas batallas que se han ganado por la ubicación o por lugares clave que supieron o no supieron utilizar bien. Y cuando uno estudia un poco de historia, te darás cuenta que hay muchas victorias clave en el mundo, y me refiero a victorias clave en la historia del mundo moderno, que se dieron por un error o por una falla de cálculo. Y son cosas que parecen tragicómicas, pero que fueron así.
Les pongo un ejemplo súper puntual. Hace unos meses atrás, en las vacaciones, GPS, faltó GPS, dicen. Eh, hace, en las vacaciones yo veía un reportaje en Netflix que era sobre la Segunda Guerra Mundial con imágenes remasterizadas de las batallas más importantes, como que le hicieron arreglos digitales para que se vieran obviamente mejor. Y lo encontré muy interesante aparte, pero me gustó porque, cosas que yo no sabía, pero como muchas batallas que fueron muy clave en la historia de la Segunda Guerra Mundial se definieron por decisiones precisas de algunos generales, y muchas de esas decisiones tenían que ver con tomar una ciudad clave, por ejemplo, o tomar un puente. O sea, un puente, ¿cómo es tan importante un puente? Pero era importante. Y habían momentos en la guerra donde se paralizaban meses en una batalla así como que nunca terminaba, porque había que tomar una ubicación. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Constantino en su reflexión se da cuenta que Roma estaba militarmente muy mal ubicada. Era un punto fácilmente atacable. Entonces, ¿cuál es la decisión que Constantino toma? Fundar una segunda capital, ¿ya? Que es la ciudad de Constantinopla. Ego alto, Constantinopla, Constantino, partimos por ahí. Constantino elige la ciudad griega de Bizancio, que está no muy lejos de Roma. De hecho, vamos a ver después los mapas, que están comillas, relativamente cerca, y que está estratégicamente situada en un punto medio entre Europa y Asia. O sea, que tenía una mejor conectividad en el punto de vista comercial, en el punto de vista político, porque tenía más contacto con las regiones inferiores, occidentales y orientales. Y actualmente es conocida como la ciudad de Estambul. O sea, en el día de hoy Estambul es lo que antes, la base de Estambul es lo que fue Constantinopla en su momento. Esta es una ilustración antigua de cómo se distribuyó la ciudad de Constantinopla. Y de hecho acá pasa algo bien interesante, que Constantinopla estaba rodeada de ríos, canales, lo que permitía que fuera una ciudad-puerto. También hacía que los accesos no fueran tan sencillos, o sea, el acceso por mar requería un mayor esfuerzo que el acceso por tierra. Entonces le daba una protección natural. Acá tenemos otra perspectiva de Constantinopla, que también es bien interesante porque el hecho de que sea una zona, ahí estoy apuntándolo con el mouse, que sea una zona más cerrada, te da la ventaja de que tú no esperes enemigos por todos los flancos. Tú sabes que el enemigo viene por lugares mucho más reducidos. Y nuevamente, eso es lo que a nivel de estrategia militar te da una tranquilidad, porque yo sé dónde concentrar mis fuerzas. ¿Ya? Vuelvo al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. El famoso evento de Pearl Harbor, cuando los japoneses hicieron los ataques kamikaze a un puerto donde estaban estacionados algunos portaaviones estadounidenses. Cuando tú analizas así fríamente, los estadounidenses en su cabeza nunca pensaron que eso podía pasar, porque la ruta que los japoneses eligieron fue una ruta imposible. Hasta ese momento era imposible. O sea, nadie había hecho lo que los japoneses hicieron, que literalmente le dieron la vuelta al mundo por su sector durante semanas, sin radar, sin nada, casi navegando a ciegas, para que no lo detectaran, e hicieron un ataque en un flanco que era imposible, comillas, imposible. Entonces, todos esos elementos de seguridad para Constantino eran fíjate, porque vamos ya después a la parte más política, pero a nivel estratégico, como primer punto, era necesario un cambio de capital. Y pongo comillas porque también hay razones que las vamos a discutir desde el punto de vista político-religioso, que también hay una cosa bien interesante ahí. Y aquí tenemos una imagen de Estambul, más o menos actual, de cómo está hoy en día. Eso. Ahora, aquí voy a la parte de la chimuchina política. Después de la fundación de la nueva capital, vino un periodo de conflictos internos entre Roma y Constantinopla. Eso sumado a la necesidad de mantener seguras las extensas fronteras
del imperio, obligó posteriormente al emperador Teodosio en el 375 a dividir el imperio. O sea, y aquí vamos a la segunda parte. Constantino, llámale con una motivación no mala, la decisión que él toma sí trae consecuencias negativas. Porque ahora volvamos al punto lógico. Imagínate la gente de Roma, su pueblo, sus gobernantes, que siempre habían crecido o que tenían claro que Roma es la capital. Por ende, ellos tenían un cierto prestigio como eje central del imperio. Y de repente aparece Constantino y les dice, no, la capital ahora va a ser esta otra. Generaste un conflicto a nivel político hasta con las autoridades religiosas, porque tenías autoridades religiosas en Roma y autoridades religiosas en Constantinopla. Tenías autoridades políticas en Roma y autoridades políticas en Constantinopla. Entonces, ¿cuál pesaba más, Roma o Constantinopla? Y ese debate que se comenzó a generar fue lo que trajo conflictos que se extendieron durante mucho tiempo. O sea, no fue una cosa que se solucionó de golpe. Y sumado a los problemas referentes al tema del manejo del imperio, Teodosio decide dividirlos, el imperio occidental y el imperio oriental. Para esas dos razones. Uno, no tener más conflictos entre Roma y Constantinopla, y en segundo lugar, para que cada imperio autónomo, o sea, autónomo entre comillas, porque ambos eran Roma, pero de, ¿cómo se dice esto? De administración autónoma, pudiesen manejar sus fronteras y de esa forma tener mayor control de lo que potencialmente podía ser invasiones, por ejemplo. Y aquí, este era el famoso mapa que yo le decía a Sergio que no me acordaba si lo había puesto. Ojalá que los colores se les vean bien, pero en la parte a mi izquierda, usted va a encontrar como un color rojizo, como medio vino. Y en la parte derecha usted va a encontrar como un color anaranjado. Debería verse así. Espero que en sus pantallas se vea más o menos parecido. Tenemos en la parte rojiza a Roma y tenemos en la parte anaranjada a Constantinopla. Yo por eso les decía hace un rato, no están, entre comillas, tan distanciadas las ciudades, pero sí tenían muchas barreras naturales que estaban claves. Tenía fragmentos de mar, tenía parte de lo que era continente, tenía Macedonia, entonces habían divisiones naturales. Esta es la división de ambos imperios, lo que yo les comentaba hace un rato. El imperio occidental versus el imperio oriental. ¿Ya? Ahora, el imperio oriental, vuelvo acá, el que está con naranja, la zona anaranjada, se podría denominar también el imperio griego, no solamente porque Bizancio originalmente era una ciudad griega, sino por las influencias que la cultura helénica seguía teniendo, especialmente en el imperio oriental. Y luego tendríamos lo que se denomina el imperio occidental o el imperio latino, ¿ya? La base de Roma y lo que conocemos hoy en día. Ahora, esta pregunta la menciona Hulbur en su texto y la puse porque la encontré interesante cómo él hace esta reflexión y me gustaría que también, aunque no lo podamos comentar así todos juntos en clase, pero que por lo menos intentemos hacer la reflexión y darnos cuenta de que lo que plantea Hulbur es que tal vez esta división del imperio es un presagio o una alerta de lo que más adelante iba a pasar en la iglesia cuando el gobierno o las complicaciones de los gobiernos internos, en este caso del imperio, versus lo que pasó con la iglesia romana posteriormente, generó división, inevitablemente. No sé si el ejemplo es el más correcto. Yo, de hecho, en este punto podía hasta discrepar con Hulbur, porque yo creo que las motivaciones son totalmente distintas de una de la otra, pero sí encuentro interesante el paralelismo que él hace. O sea, él intenta explicarnos cómo lo que ocurre acá tiene que ver con la naturaleza humana, de cómo manejar los conflictos. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, ¿qué pasó con Judá también en Jerusalén? También hubo una separación de imperios. También acá en Roma hubo separación de imperios.
Posteriormente en la iglesia hubo separación de iglesias. Entonces es un debate más que interesante ver si esta forma de trabajo, esta forma de funcionamiento tiene que ver con algo que Dios permite para hacer una especie de purificación, tal vez de limpieza o de definición de posturas, o también corresponde a la misma naturaleza humana, que también la naturaleza humana de una u otra forma apela a esto, a la división cuando hay conflicto. Ya, avancemos un poquito, hermanos, saben que estamos atrasaditos, entonces me gustaría avanzar, ojalá un poquito más extenso en esto. Luego de la división del imperio y el exterminio del paganismo por medio de las nuevas políticas, lo que conversamos en la clase anterior, el campo de batalla del cristianismo cambia. Fíjate que si antes de Constantino y del edicto de Milán, la iglesia se enfrentaba, obviamente en la predicación, se enfrentaba al paganismo, se enfrentaba a las herejías internas que habían en las diferentes corrientes. Ahora estas controversias, lamentablemente, se comienzan a dar cada vez más en el interior de la iglesia, más que hacia afuera. Recordemos lo que veíamos hace un rato en el PowerPoint anterior. La moral de la iglesia se hizo cada vez más laxa, más suave, más light, como les decía. Por ende, se comenzaban a generar choques cada vez más intensos. Ahora, este punto, ojalá que alguno pudiese intervenir, me gustaría escuchar una opinión, porque acá pasa algo relevante. Tenemos una iglesia que en el pasado era perseguida y que por ende y terminó siendo más unida a pesar de la persecución, pero sin embargo, con la iglesia dominante pasa algo distinto, no se siente la misma unidad, no hay el mismo fervor, no hay el mismo empuje que antes tenía. De hecho, esta iglesia dominante tuvo más concilios para resolver problemas, fue necesario mayores cantidades de reuniones para definir puntos de conflicto, más que antes. Ahora, es válido, por ejemplo, que hay personas que digan, pero Patricio, es probable que eso igual haya pasado porque en el periodo de la persecución la preocupación más importante era sobrevivir. Entonces, tal vez en este periodo que había paz, que había legalidad, se dio el foco a temas que antes no se habían dado el foco. También puede ser una postura y es súper válida. Pero lo interesante fue que esto no se daba incluso de la misma forma que antes. Por eso me refiero a que el cambio de las maneras más a la romano sí comenzaban a afectar. Aquí uno de los ejemplos que coloco tiene que ver que directamente en los concilios solamente los obispos votaban. O sea, el foco de las decisiones se fue cerrando cada vez más. Ya no tenías una mayor participación de otros líderes, sino que estaba mucho más focalizado en esas figuras. Dentro de las cabezas de la iglesia destacan dos, Juan Crisóstomo y Basilio el Grande, que obispos ambos también fueron cabecillas en los diferentes concilios y los diferentes conflictos que hubieron en cada uno de los momentos. Vamos a ver rápidamente algunos elementos de Juan Crisóstomo. Paréntesis, también la robé de otra clase, la encontré buenísima. Yo siempre digo, cuando son cosas mías, yo doy el crédito a quien se lo merece. Pero está bien interesante porque era como bien acotada la información, que eso me gusta. Juan Crisóstomo, voy a ir como bien preciso en esto, no voy a tenerme tanto detalle, nace en Antioquía, familia noble y rica. Fíjense que ya estamos hablando de que los orígenes son de clases más altas. Ordenado diácono en el 381 y sacerdote en el 397. O sea, ya Juan Crisóstomo era un sacerdote en el periodo en que ya la iglesia era la iglesia imperial, oficial del Imperio Romano. Ojo con eso. Dedicó cuantiosos fondos a la beneficencia, convocó al sínodo de Éfeso para excomulgar a sacerdotes por sinomía. Simomía. ¿O qué era simonía? Perdón. Me corrijo porque no me acuerdo del concepto. Yo dije la otra vez que yo cuando no me acuerdo de un concepto, prefiero buscarlo porque así no ando inventando cosas.
Ah, ve, justo, gracias. Ganar dinero con la fe. Sí, acá lo encontré, decir yo prefiero no chamullarle, hermano, si no sé algo, lo busco al tiro. Definición. Simonía fue uno de los principales pecados de la sociedad eclesiástica de la Edad Media. La más común de las simonías, fue la venta de cargos eclesiásticos al mejor postor. Y ojo, acá ni siquiera estábamos entrando en la Edad Media. Así y un buen antecedente lo que Juan Crisóstomo hacía desde antes, porque también nos indica que el problema del dinero, la fe y los cargos no apareció tanto en la Edad Media, ya se estaba generando un conflicto bastante interesante en el momento, y de una época más temprana. Disculpen, déjenme ir. Claudio, activa tu micrófono y explícanos con más detalle eso, que está interesante para que lo podamos discutir. No me escuchó Claudio, ya no importa. ¿Ahí sí? ¿Sí? Sí, sí, porfa, para que desarrolle esa idea que estaba interesante. Estoy... ¿Aló? Ya, quedamos ahí con un pendiente entonces, pensé que iba a hacer la explicación que le ha ido. Pero básicamente no. ¿Aló? ¿Sí? Acá. ¿Ya? Se acopla un poquito porque estoy conectado al televisor. Puedes imitar que eres Dios, con voz de fondo. Ya. Muy bien. No, esa idea es interesante para que la desarrolles, lo del tema de Simón el Mago. Ya, pero si no, tranquilidad, bro. Sí, ahora, bueno, voy a intentar. Respecto a la simonía, el concepto viene de la historia de Simón el Mago cuando se enfrenta a Pedro. Entonces, cuando intenta realizar el proceso de querer adquirir el poder del Espíritu Santo, entonces Pedro le dice que en realidad él no puede comprar el poder del Espíritu Santo para hacer lo mismo que hacían los apóstoles. Entonces, y finalmente que lo maldice. Claro. A Simón el Mago. Entonces es la historia bíblica y de ahí viene el concepto de simonía que se traspasa a este proceso de vender la fe o vender el poder de Dios a un precio en la iglesia imperial. Justamente. Eso. Sí, y que de hecho esa misma idea es la que después en la iglesia ya medieval se explota y ya se genera un nivel de corrupción desatado, básicamente, en muchos estados y niveles. Pero acá ya comenzábamos a ver esas prácticas que, insisto, eran muy de Roma. No eran prácticas que estuviesen infiltradas antes en la iglesia. En la iglesia cuando está alejada del aspecto imperial. Y quiero dejar súper en claro, porque tiene que ver con las consecuencias de la decisión de la iglesia de terminar aliándose con el imperio romano. Es lo que hablábamos la semana pasada de los pros y los contras. Bueno, algunos aspectos que son más generales, pero me interesan estos últimos dos, que también tienen que ver, hermanos, para que entendamos que no todos los sacerdotes, no todo el clero romano estaba de acuerdo en todos los aspectos, porque de hecho él es uno de los que reniega esta idea del título de María como Madre de Dios, que después se masificó hoy hasta el día de hoy a nivel católico, es casi incuestionable. Y respecto a la Eucaristía como tal, a la ceremonia religiosa, lo que antes conocíamos como culto en ese contexto, sostiene que es una representación del Calvario, manteniendo o intentando mantener el foco de lo que implica el culto. Ya, Basilio el Grande, muy rapidito por esto, tuvo un abuelo mártir. Entre sus 10 hermanos se contó con Gregorio de Nice, que también fue un teólogo bien relevante, y Pedro de Sebaste. Pedro de Sebaste no lo he escuchado, tendría que buscar bien quién es Pedro de Sebaste exactamente, pero Gregorio de Nice sí, y tuvo igual una importancia bien interesante y harto aporta. Una vez bautizado, partió en búsqueda de los ascetas más renombrados a través de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia. El tema del ascetismo lo habíamos mencionado muy de pasada, hace unas semanas atrás, pero acá se vuelve a renombrar, ¿ya?
que también lo vamos a volver a tocar en el tema de los monjes más adelante, que también a consecuencia de estas políticas o a consecuencia de esta corrupción que estaba dándose a nivel económico, a nivel político, a nivel religioso, fue un movimiento que comenzó a darse con más fuerza. O sea, esta visión de si no, o sea, el sistema eclesiástico se ha corrompido, tenemos que irnos, tenemos que literalmente hacer la vida ermitaña y salir de acá. Entonces, el acercamiento que tuvo es bien interesante a esa línea. Y de hecho, a consecuencia de esa influencia ascética, él es considerado uno de los precursores del monacato griego, también de todo este tema del movimiento monástico, que insisto, lo vamos a ver más adelante, por eso no me estoy metiendo mucho, pero que fue una de las respuestas que se generan ante esta realidad. Ya a esta altura nos tenemos que dar cuenta de que la iglesia no funcionaba como en la época apostólica, no funcionaba como en la época de la persecución. Entonces parte de las respuestas tienen que ver con el movimiento monástico. Digo, por eso me lo estoy guardando lo más posible. Ya, bueno, voy a avanzar un poquito. Otra figura que es relevante también por el movimiento monástico tiene que ver con la idea de Jerónimo. Miren, quiero irme solamente a lo fundamental y quiero avanzar. Quiero ver si podemos llegar a la iglesia 7. Acá está. Originalmente adepto a la interpretación alegórica, cambia a una más literalista tras peregrinar por lugares santos. Si recordarán, revisamos hace una semana atrás esta idea de lo que era la alegoría, cuando veíamos las escuelas teológicas principales en el periodo de la persecución. Y la alegoría era esta forma de interpretación, básicamente, donde se daba foco a que todo era una especie como de relato fantástico, que se relacionaba mucho con mitología, que se relacionaba mucho con el aspecto fantasioso, y que no era creíble, o sea, eran expresiones fantasiosas, fantasiosas, alegóricas y metafóricas, para explicar conceptos. Entonces, ante esa interpretación, como ustedes recordarán, veíamos los ejemplos las semanas anteriores, de que, por ejemplo, cosas como el relato de la creación o de Adán y Eva no eran reales, eran interpretaciones o eran formas en las que Dios había explicado o en las que Dios había hablado para que entendiésemos lo complejo de la creación. Entonces, un poco la idea de Jerónimo, que Jerónimo parte con un poco con esa postura alegórica, ya hay una evolución de la parte alegórica a la parte más literal, o sea, no, esta cuestión no es una metáfora, esta cuestión es real, esto pasó, tal como se menciona. ¿Ya? Y al igual como pasó con, aquí déjame, para que digamos con Basilio, con respecto al tema del monacato griego, también Jerónimo termina su vida, no termina, sino que se aleja de la vida común y termina formando un monasterio también en Belén. O sea, esta idea de volver a apartarse y formar un grupo distinto y un grupo apartado de la comunidad también se vuelve a repetir. Y ojo, aquí también es bien relevante porque los monasterios, como los veremos más adelante, tienen una función no solamente religiosa, tienen una función educativa súper importante, son las primeras grandes universidades en la práctica, tienen una función social, porque son ejes de agricultura, ejes de crecimiento de ciudades, entonces igual es re importante eso, y justamente cuando ya estemos en el periodo de terminando la Edad Media, también va a haber un tema con los monasterios respecto al rol de los terrenos, y es un tema que se complica mucho. Así que, bueno, de a poquito tenemos que ir viendo estos elementos. Y por último, de las cosas más relevantes de Jerónimo, que tiene que ver con la traducción de la Biblia en latín, lo que conocimos como la Vulgata, y de hecho vimos algunas imágenes de la Vulgata cuando vimos literatura juanina, y hablábamos, me acuerdo que era así, de la historicidad de Juan, y también vimos el tema de la Vulgata. Entonces Jerónimo es finalmente el autor de esta versión latina de la Biblia, ¿ya? Ahora, quitando de lado un poco esas menciones de algunos personajes clave, no vamos a sentarnos en todas las controversias, pero quiero que vayamos por lo menos a las tres más importantes, a las que son centrales del periodo. Arrio, Apolinar y Pelagio. Nombre súper interesante de partida. Estoy que le pongo un hijo Pelagio. Sería maravilloso. Pelagio Mesa Antunes. Oh, pero sería
yo creo que me pegaría ese niño cuando sea grande, papá, ¿por qué me hiciste esto? Hago un paréntesis muy tonto para amenizar un poco. En mi vida de profe me tocó dos cosas bien interesantes, una como profe y una como estudiante. Cuando yo estudiaba acá en Antofagasta en la media, yo estudiaba en el San José, un colegio súper bueno, que tengo bien buenos recuerdos. Y en esa época había un mito urbano de Antofagasta. Y el mito urbano era que en el San Luis, otro colegio, pero colegio cuico, pero de grandes proporciones, había un niño llamado literalmente Ken Piña. Y decíamos, no, eso tiene que ser una broma, ¿cómo se va a llamar Ken Piña? Y resulta que después de la universidad, uno de nuestros ayudantes de psicología, que era unos 2 años mayor que yo, un día conversando en clase, no sé por qué salió ese comentario, no me acuerdo cuál fue la razón, y el cabro pone como ojos sorprendidos, no, pues si es verdad, ¿cómo es verdad? Pero si era de mi misma generación que en Piña. No, es broma. No, si no era broma. De hecho, era a los 18, se cambió el nombre, se puso Pedro Piña. O sea, su apellido era Piña, porque era demasiado el bullying que le hacía. Paréntesis, ejemplos de nombre. Y el segundo ejemplo de nombre, que yo me había que era un cabro súper bueno. Cuando hice clase en mi último colegio, estos últimos 2 años, conocí, para los fanáticos de Dragon Ball, conocí a un Gohan, literalmente. O sea, y él estaba en cuarto medio, po, y yo, primera vez que le hacía clase a los niños, entonces llego al curso, me presento, paso la asistencia y todo, y estaba de los primeros en la lista, era como el primero, tercero, era de los primeros. Y de repente le digo, Gohan. Y como que abro los ojos así como, no, lo puse bien. Y de hecho los niños del cuarto medio, ya súper, que ya sabían lo que pasaba, porque obviamente ya era un chiste interno para ellos, me decían, no, mister, si él se llama así, si es verdad. Y el niño estaba muerto de la risa ya, pues, se lo tomaba con humor. Pero ni yo le ponía, cojan a un hijo, po. Ni yo. Bien, paréntesis. Ya, volvemos a las controversias, ve que hay que hacer pausas de vez en cuando, porque si no uno se agota Patricio, mentalmente. Dígame. yo en la universidad tenía una compañera que se llamaba Susana y el apellido era Orias. Y esto es verdad. Susana Zanahorias. Sí, Susana. El apellido era Orias. Ese no lo había escuchado nunca. Oh, Eso fue toda mi gracias por el participación. aporte del día de Susana Orias. Oh, eso no lo había escuchado. Oh, ya, paréntesis, gracias por amenizarme la noche. Oye, a esta hora hay que ponerle un poquito de humor a las clases, porque si no, no llegamos a las 10 bien. De hecho, hoy día nomás que hacer café, tuve que sacar una bebida cola, sin nombre, porque después no, YouTube me va a banear el video, pero una bebida cola sin nombre, porque ya de verdad, si no tengo azúcar a esta hora, ya uno empieza a fallecer. Ya, volvemos. Entonces, tenemos tres grandes controversias de la época. Tenemos todo lo que fue el tema con Arrio, Apolinar y Pelagio. Hay un comentario que no leí, disculpen que vi el chat, pero estábamos molestando, así que no lo pesqué. Que dicen, aún quedan Pelagios en nuestra era contemporánea, que creen que hay otra forma de alcanzar la salvación mundial de los seres humanos. Y el arrianismo, justamente, como lo creen los testigos de Jehová. De hecho, el arrianismo, como lo veremos ahora, sí, podríamos decir que los herederos naturales del arrianismo son los testigos de Jehová. Y en el caso de la salvación también, pues, yo creo que es un tema que todos, o sea, que los que ya llevamos algunos buenos años en la iglesia, sabemos que es un tema súper importante y que sea como sea, se ha cuestionado de muchas formas. Así que, mire, vamos parte por parte, ¿les parece? Si no desviamos la atención, ¿ok? Punto 1, Arrio, round número 1, sobre la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, especialmente la relación entre el Padre y el Hijo, como ya vimos en el caso del Evangelio de Juan, que el hecho de... No me estén rayando el diapo. Que en el hecho de... Hoy estoy rayando la diapo, ¿no? Que en el caso del Evangelio de Juan, ya lo habíamos discutido un poquito, respecto a quién es Cristo. Es parte del Padre, es esencia del Padre. Dios usó un hombre, lo convirtió en hijo de Dios. Y hay todos esos debates que ya hemos tenido en lo que corresponde al Evangelio de Juan. Dentro de esta doctrina aparece este personaje llamado Arrio, que más o menos por el 318 expone que Cristo, aunque es superior en naturaleza humana, o sea, era un hombre
un hombre iluminado, por decirlo de alguna forma, un hombre por sobre los demás hombres, era inferior a Dios. Era un ser creado, un ser que estaba, ojo, en el tope de la humanidad, era el ser humano perfecto, el ser humano ideal, pero que no era Dios, o sea, estaba inferior. Ahora, al poner esta premisa a Arrio, de partida dice que Cristo no es eterno, porque obviamente es un ser inferior a Dios y que es creado, sino que tendría un principio, que es el que determinaría a Dios. Ahora, Atanasio, que también lo habíamos mencionado en la clase de Juanina, para los que tienen buena memoria, fue la persona que se levantó en el concilio de Nicea, en el 325. De hecho, cuando la semana pasada hablábamos de Constantino, uno de los puntos que discutíamos es si el rol de Constantino en el concilio de Nicea. Hay algunos que apelan que Constantino fue el que dirigió el concilio de Nicea, y no. Aquí fue Atanasio el principal, ¿cómo se puede decir?, contendiente, o el que puso la escritura en perspectiva respecto a las posturas de Arrio. Aquí nuevamente, Constantino fue simplemente un político que dijo, ¿saben qué? Este problema tienen que arreglarlo y tienen que definirlo. Entonces váyanse al concilio y lo definen. Y no tenemos más problemas con esto. Y ante esto nace el credo de Atanasio, que al igual como otros credos, es, por decirlo de una forma, una condensación de doctrinas y principios. Si uno busca el credo de Atanasio, lo va a encontrar. Y al final de cuentas, el credo de Atanasio es esta muestra de la condensación de la Trinidad, en resumen. Y cómo se relaciona Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De Arrio, algunas cositas puntuales. Bueno, ¿dónde nace? Eso no me es relevante. Pero sí me interesa. Uy, déjame buscar a quién está. Ahí silencié. Alexander parece que estaba con el micrófono abierto. Ya, ahí estamos bien. Ok. Ya, algunas cosas relevantes de Arrio, muy puntuales. Como les dije, lo de arriba, lo del nacimiento, eso no lo incluyo porque es más puntual, pero sí lo de su teología. Una de las cosas que caracterizó el movimiento del arrianismo era la mezcla cristiano-pagana que había. No era un movimiento de 100% origen cristiano. Tenía influencias de diferentes religiones, especialmente de algunas helénicas incluso. ¿Por qué? Si ustedes, no sé si lo van a saber, pero recordar que la cosmovisión griega siempre ha sido politeísta, pero en el sentido de que la relación de los dioses son padres e hijos y creaciones uno de otro. No es como que son muchos dioses paralelos, sino de que los dioses griegos tenían esta relación filial. Es mi padre, es mi hijo, es mi madre, bla, 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 bla. Entonces, aunque sea muy sutil, esa influencia quedó en muchos helénicos. Entonces les costaba entender el concepto de lo que es la Trinidad. Ellos no podían entender esta doble naturaleza de padre e hijo, y no podían entender cómo padre e hijo podían, al final de cuentas, no tener ese orden jerárquico que tenían desde las bases griegas. Entonces, esa idea pagana, aunque parezca muy sutil, yo no puedo decir que es como, oye, pero ¿cómo eso es tan importante? Sí es importante, porque tiene que ver con una cosmovisión que está súper marcada en la mente de algunas personas. Y déjame hacerlo con el siguiente ejemplo, que seguro, mira, si Sara nos está escuchando, estoy seguro que Sara ha escuchado este ejemplo, porque el típico ejemplo es psicólogo. La cosmovisión tiene que ver con la forma en que nosotros vemos la vida. Y siempre usan el ejemplo con los de los lentes. Si yo veo así nomás, los veo bien. Ya no soy corto de vista, pero esto para descanso, porque estoy 3 horas pegado acá. Pero cuando uno se pone lentes distintos, tu forma de ver las cosas cambia. Si yo me pongo unos lentes de sol, voy a ver en un tono un poco más oscuro. Si yo me pongo lentes, o sea, si yo soy corto de vista y me pongo lentes con aumento, voy a ver más claro. Al revés, si yo me pongo lentes que son con aumento sin ser corto de vista, voy a verlos a todos ustedes borrosos. O sea, la cosmovisión tiene que ver con los lentes que yo me pongo para ver el día a día, para entender la realidad. Y con esto no voy a defender a Arrio, no me malentienda, pero es entender un poco por qué es tan complicado muchas veces para el cristianismo tener acuerdo en ciertas cosas.
porque tenemos diferentes cosmovisiones que están arraigadas a nuestro ser. A ver, vamos a un ejemplo práctico. Oye, ya, pongámonos polémicos. Me quedan ¿cuánto? 25 minutos. Pongámonos polémicos en 25 minutos. A ver. Ya, no se enojen conmigo por este ejemplo, por favor, no se enojen. Está grabado y lo estoy haciendo con mucha altura de miras. ¿Qué pasaría? Ojo, caso hipotético. A su respectiva iglesia llega una persona travestida, o sea, un varón que se viste de mujer o una mujer que se viste de varón. No como algo de espectáculo, como ese espectáculos nocturnos, que hay gente que lo hace por eso, no. Que sin ser un transgénero, sin estar operado o operada, pero se viste de su otro género. Llega a su iglesia, porque tiene inquietud, como una persona cualquiera puede tener inquietud del Señor. Pero llega vestida del otro género, o sea, llega vestido, o sea, es físicamente su hombre, pero llega vestido de mujer. ¿Qué hacemos como iglesia? Vamos y le decimos, ¿sabe qué? Cámbiese de ropa y luego entre, o sabe qué, entra. Y quédame porque esto lo he visto los dos extremos, y por eso digo que es un caso complejo. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque a veces nuestra cosmovisión nos da visiones muy particulares de cómo afrontar un problema o una dificultad. Arrio tenía una cosmovisión pagana y una influencia pagana desde sus orígenes. Por ende, él veía todo de una forma muy particular. En el ejemplo que yo les puse, seguramente si una iglesia tiene un conocimiento, y perdónenme la forma que lo voy a decir, limitado sobre los trastornos o los temas de género, o la identidad de género y toda esta gama de líneas de investigación que hay, probablemente su opinión va a ser muy distinta a otra que tenga otro conocimiento u otra cosmovisión. Y ojo, eso no quiere decir de antemano que sea malo o bueno en la medida de que se use la escritura como el eje de conducta, que de ahí no salgamos. Pero obviamente los lentes que yo me pongo van a marcar mucho una diferencia u otra. Y en general, muchas de estas controversias religiosas, no voy a leer ese mensaje público, pero Claudio, porque va a generar controversia. Va a haber un chiste por eso. Ya. Pero aquí quiero llegar. Muchas veces esta cosmovisión que tenemos, en causa de los diferentes lentes que tenemos puestos, es lo que igual marcaba la iglesia. Muchos de sus líderes, tanto de la línea más conservadora como de las líneas más liberales, tenían como visiones muy marcadas por su realidad. Los lentes, que tenían como visiones muy marcadas según sus diferentes realidades. Y eso obviamente iba marcando antes y después en diferentes puntos de vista. Nuevamente, no es justificar a Arrio, para nada es justificarlo, pero sí entender que uno no llega de la nada a decir una herejía. Uno dice herejía porque viene desde una construcción previa, porque algo aprendí en algún momento de mi vida que está alimentando esa herejía. ¿Ya? Y eso puede ser bien sutil a veces en casos. Y último, anécdota de cuento. Una vez estaba haciendo unos cursos de educación parental en un congreso de una iglesia de las cuadrangulares, de las mías. Estaba en San Pedro de Atacama. Estuve haciendo cursos de educación parental. Y resulta que tuvimos un debate improvisado, porque fue como algo espontáneo, respecto a sobre si hay que golpear o no a los hijos. Y fue cuático, porque yo como psicólogo nunca en mi vida recomendaría que le pegaran a un niño. Jamás, 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 jamás. Pero habían un montón de personas, hermanos de ese, ¿cómo se llama esto? De ese curso, que estaban de acuerdo, porque apelaban a la interpretación que hace la Biblia de la vara y el callado. De que el callado es como para irlo ya lo guió por acá, pero la vara es para darle. Entonces se armó un debate muy
con la chancla santa, dicen ahí. Se armó un debate muy interesante respecto a qué hacer o qué no hacer, o cómo interpretamos el texto. Y en ese puro rato nos dimos cuenta que había una cantidad de interpretaciones que tenían mucho que ver con las cosmovisiones y cómo nosotros habíamos aprendido eso. Ya. Y ese fue el último ejemplo que di porque me voy mucho de los ejemplos. Pero para entender de que muchas de estas, antes que llamo a Eusebio, ay, qué oso, que muchas de estas controversias que se dan porque los cristianos también, aún, y hasta el día de hoy se da, pero en esa época muy potente, aún tenían teologías mezcladas con cosas que no eran de la Biblia, que eran de sus culturas, que eran de sus credos, que eran de sus experiencias propias. ¿Ok? Ya. Vamos a avanzar un poquito en Eusebio. Eusebio, seguramente si usted tiene buena, ha estado atento, lo he citado en algunas clases, en algunos textos históricos. Principalmente, Eusebio tiene aportes en la parte de la historia eclesiástica. Eusebio, de una segunda oleada, es uno de los grandes historiadores de la iglesia. ¿Ya? Y de hecho, su obra más reconocida es un texto llamado Historia Eclesiástica, como tal. Entonces, si usted recordará, hemos citado en algunos puntos a Eusebio. De hecho, cuando vimos lo de Encarnación, citamos textos de Eusebio, y seguramente es uno de las fuentes más confiables dentro del punto de vista de la historia eclesiástica como tal, ya para que hagamos esa conexión. También es un obispo, fue nombrado poco después del edicto de Milán, ¿ok? Dentro de los aspectos que me interesan a mí que tengamos claro, como sus posturas como uno de los ejes claves de la iglesia en ese momento, es que rechazó la virginidad perpetua de María. Teníamos acá otro debate, recordar que estaba apareciendo el marianismo. Entonces, para los marianistas en ese momento, María siempre ha sido virgen y murió siendo virgen. Pero sin embargo, personas como Eusebio, que estaban más enfocados en la historia, decían, no, pues si Jesús tuvo hermanos naturales, según él lo interpretaba de cierta forma ciertos pasajes de la Biblia, y también apelando al sentido común que tuvo un matrimonio con José normal. Entonces, ese fue uno de los puntos muy importantes, nuevamente, porque teníamos el ascenso del marianismo, y en el marianismo la figura de María fue exalzada a niveles que ni siquiera son razonables. Rechaza cualquier vinculación entre el cristianismo y el judaísmo. Todavía teníamos ciertos vestigios de lo que era el judaísmo en la parte cristiana. Y en cuanto al canon, sí teníamos mucho debate porque era uno de los que rechazaba algunos textos que hasta el día de hoy tenemos canon y otros que los ponía en duda. Aquí los puntos que más destaco es Hebreos, que es uno de los textos que hubo debate en su inclusión al canon, ¿ya? Por el hecho del autor, que hay dudas sobre su autoría. Y lo más interesante desde Apocalipsis, porque él era uno de los que les daba una interpretación más bien literalista al texto de Apocalipsis. O sea, están los que interpretaban Apocalipsis como un texto a futuro, o sea, como un texto que te habla de los últimos tiempos, pero habían personas que interpretaban Apocalipsis como un texto de la época de Juan, que hablaba del emperador de la época, y que era un texto alegórico, en resumen, para explicarte las primeras persecuciones del pueblo cristiano. Entonces, también Eusebio, y con esto quiero que plantear las dos caras de la moneda, también tenía obviamente cosas que él rechazaba por su influencia y por su conocimiento del aspecto histórico. Ya, Atanasio, que fue el principal, llamémosle, el que le hizo el choque a Arrio, ya, el detractor, el opositor, esa es la palabra, el opositor, que vamos a irnos a lo central, ¿ya? ¿Por qué inicia el problema que nos lleva al concilio de Nicea? Porque Atanasio fue uno de los que estuvo en contra de la aceptación de los arrianistas. Recordar, Constantino, buen político, intentó aunar opiniones de respecto a lo que fuera el cristianismo, o sea, las diferentes posturas hizo el esfuerzo para intentar juntarlo, o sea, no tener esa división, pero Atanasio fue uno de los que siempre estuvo en contra de que los arrianistas, ya volvemos a Arrio, volvemos a lo que postulaba Arrio, entrase al final de cuentas al clero, que volviese a la iglesia. En ese sentido fue uno de los que estuvo presente
muchas controversias ligadas con los arrianistas, y volviendo al punto de eje de su postura, de su tesis, por decirlo así, sostiene que padre e hijo son cosustanciales. Nuevamente, son de la misma sustancia. Pero también tenía el gran problema de que en eso se metía el tema de María. Porque al decir que padre e hijo son cosustancia, María fue la que gestó a Jesús. Entonces, nuevamente, ahí tenemos un debate muy importante respecto al rol que ocupaba María. Ya, mira, por tema de tiempo, quiero llegar a la hora, déjenme ver, quiero irme directamente al segundo punto, porque Ambrosio tiene que ver, pero no es relevante 100%, entonces eso lo pueden revisar después, no, porque quiero que terminemos, ojalá las 3, para que podamos hacer ahí todo este tema, y la otra clase tal vez podamos partir, Dios quiera, con la iglesia imperial, con la iglesia medieval. Entonces, voy a avanzar un poquito. Round 2, naturaleza de Cristo. Recordar que teníamos la parte 1 con la Trinidad junto con Arrio, y la segunda, o el segundo round de estas controversias, tenía que ver con la naturaleza de Cristo. Aquí teníamos como principal, llamémosle, expositor de esta herejía, a Apolinario, o Apolinar, según algunas traducciones, obispo de la Odisea, y que declaraba que la naturaleza divina era una posesión de naturaleza humana. ¿Qué quiere decir eso? De que Cristo era un hombre, ser humano, normal, que en algún momento de su vida es poseído por la divinidad, que lo cubre, lo toma como un manto, ocupa su cuerpo básicamente. ¿Ya? Déjenme. Mi hermana Sara la estoy silenciando no por falta de cariño, sino porque me desconcentro. Ya, ahí sí. Entonces aquí teníamos esta visión. Esta idea de la posesión, por decirlo de una forma, es la interpretación que también se da respecto a quién es Cristo. Volvemos al punto de Juan. Juan hizo todo lo humanamente posible para dejarte en claro de que hay una naturaleza humana y divina al mismo tiempo. Pero la forma en que se llega a esa naturaleza tan particular es lo que generaba debate en algunas líneas, como lo discutimos hace unas clases atrás en las clases de Juaninas, porque al final de cuentas, bajo esta postura, Cristo nace como un hombre, es un hombre que en algún punto de su vida recibe la divinidad, y la divinidad hace posesión de su cuerpo. Ahí no me acuerdo exactamente que él lo postula, no me acuerdo en qué punto de la vida de Cristo estos decían que se había poseído por la divinidad. No estoy seguro en qué parte, ¿no? Ahí admito que no me acuerdo. Pero ellos te plantean incluso que hay un antes y un después. Y que fue un momento marcado en la historia. O sea, que hubo un punto en que Cristo dejó de ser hombre y pasó a ser Dios. Esto lleva a otro debate posterior, en el 381, en el Concilio de Constantinopla, donde el foco principal era la naturaleza de Cristo, y la respuesta definitiva era que era verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, al igual como en los anteriores concilios, había que dejar una decisión zanjada, y ahí es cuando lo determinan. Sergio, en el bautismo de Juan, me parece que, la verdad que no estoy seguro, Sergio, me parece que era por ahí. Tendría que buscarlo, de verdad te lo debo. Pero pues sí, puede ser que ese sentido en ese punto. Tendría que buscarlo. Pero aquí lo importante, para que no nos tengamos en el detalle, es que bajo esta postura sí te hace una división de quién es Cristo en un antes y un después. Yo creo que eso es lo relevante. Y obviamente que por lo que ya conocemos de la Escritura y lo que hemos estudiado, eso no corresponde, ¿ya? Entonces, el Concilio de Constantinopla te plantea entonces esa respuesta definitiva. Es verdadero hombre, es verdadero Dios al mismo tiempo. No hay una... ¿Sí? ¿Es pregunta? ¿No? Ya, entonces te plantea esa doble función. Y nos vamos al tiro al tercero, porque quiero dejar estos tres cerraditos, ojalá hoy día. Y por último tenemos a Pelagio, ¿ya? Que nos plantea este debate con respecto a la salvación y el pecado.
que como alguien me escribía en el chat hace un rato, es un tema que hasta el día de hoy genera debate. No es un tema cerrado, de hecho es un tema más abierto que nunca. Aparece lo, como es que decíamos cuando éramos chicos, hoy teníamos una broma con eso. Oh, ya, me acordaré de la broma en algún momento. Pero en resumen, en la controversia que genera Pelagio tiene que ver con la controversia de la salvación. ¿Ya? Es un monje que llega a Roma pasado el año 400. Su doctrina era que nosotros no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán, sino que cada alma hace su elección en algún punto. O sea, fíjense que aunque parezca algo sutil, no es tan sutil, porque bajo esa premisa, si hacemos el contraste con la teología bíblica, ¿qué tendrías como respuesta? De que un bebé nace santo y que en algún punto de su vida, por elección personal, se corrompe. Y fíjense que esa sutileza no es menor. Ya, igual tiene un tema que, aunque sea así por debajo, aunque sea en bajo perfil, eh, hasta el día de hoy genera debate. Por ejemplo, voy a un caso de iglesia más actual. Eh, los niños pequeños. Me tocó leer hace un tiempo un libro bien interesante que lo apliqué en en escuelas parentales, como les comentaba hace un rato con el caso de los golpes y de las chanclas santas, que el autor planteaba de que el primer deber de los padres era el evangelismo a los hijos, y no como una opción, sino porque literalmente el hijo no era salvo. Entonces, el autor de ese libro, que no me acuerdo en este momento quién era, no lo tengo en la memoria, le ponía a los padres una vara súper alta, pero creo que es necesaria, y ojo que no es menor, y les decía: padres, tu deber número uno es hacer hacer evangelismo en tu hogar. Porque ese hijo o hija que tú tienes en tu casa no es salvo. No es nada. Entonces, aunque parezca una sutileza, cuando Pelagio te plantea de que nosotros no heredamos la naturaleza de Adán, te está diciendo que el hijo nace santo, que el hijo nace sin pecado. Y nuevamente, sutileza o no, pero tiene su efecto. Y si eso lo llevamos, y seguramente lo hablaremos en la época más contemporánea de la iglesia, a que incluso filósofos modernos te plantean esto, las tabulas rasas que se les llama, de que nacemos en blanco, pero que nos vamos corrompiendo. Otros que te dicen que el ser humano nace corrompido del comienzo, otros que no. Y es un tema que después en la filosofía moderna se incluyó. Oh, la abuela Sara que está chocha ahí con el cabro chico. De aquí la vemos. Pues, tengo algo en el chat. Mira, acá no agrega Claudio. Buenísimo. El tema ha quedado en lo parental respecto a la descendencia de salvación. Sí, no, por eso digo, no lo planteé como un tema malo, lo planteé de hecho como un tema interesante, porque muchas veces no se habla así tan tajante, porque por eso me quedó muy grabada esa frase, porque el autor de ese libro, era un libro de educación parental en el caso de cristiano, lo plantea muy tajantemente. Te decía, es una obligación urgente, él decía como primordial, que hacer eso. Pero, como digo, eso era para conectar esta idea, de que a pesar de que parezca algo sencillo o que es como intrascendente, sí es trascendente. Entonces, aquí tenemos un opositor ya mucho más conocido. Agustín es un personaje que incluso a nivel secular es muy reconocido. Agustín de Hipona a nivel secular se enseña mucho en cursos de filosofía clásica, a ese nivel. O sea, ya este personaje ya escapa de la filosofía solamente cristiana, la teología, sino que tiene trascendencia en la parte secular, y se estudia en filosofía clásica, de hecho. Y este gran debate se genera en el Concilio de Cartago en el 418, donde se terminan condenando las ideas de Pelagio. O sea, nuevamente se pone una posición clara
respecto a que el ser humano sí hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos también la diapo robada, sorry, tengo que decirlo, sobre quién era Agustín de Hipona, ¿ya? Bueno, aquí voy a irme solamente a lo más relevante, ¿ya? En general, Agustín tiene mucha influencia de la filosofía griega clásica, y cuando uno ha leído textos de él, tiene elementos muy marcados respecto a Aristóteles principalmente, y a Platón, en función de cómo él aplica la naturaleza del ser humano, la conciencia, por ejemplo, y el plano espiritual. Por eso es que, como les digo, se lee también en asignaturas de filosofía clásica, porque se notan esas influencias. Ahora, él fue una persona que posteriormente se convierte, él no nace en un seno cristiano como tal, y comienza a estudiar hasta que, al final de cuentas, tiene esta búsqueda de lo espiritual. La lectura de la Carta de los Romanos, sumada a las ideas neoplatónicas, logran dar impulso definitivo a ese cristianismo. Volvemos al punto. Para muchos pensadores modernos, filósofos o gente relacionada al mundo griego, por ejemplo, y su filosofía, Romanos era un texto clave. Y volvemos al punto de que Pablo era espectacular escribiendo. Y la influencia de las cartas de los romanos y otras filosofías griegas un poquito más evolucionadas llevan a Agustín de Hipona a convertirse en un cristiano primeramente y en un defensor finalmente de la fe súper potente. Y que, como les digo, él, probablemente de todos los personajes que hemos mencionado, Cristómo, Basilio, entre otros, Agustín de Hipona es el que más ha trascendido a nivel mundial. Insisto, hasta el día de hoy todavía se leen textos de Agustín de Hipona para filosofías clásicas. Bueno, aquí se resume un poco su gama de escritos, que como ustedes se dan cuenta, es tremendamente variado. El tipo escribió desde textos de defensa de la fe, biografías, escribe textos de filosofía, textos éticos, textos polémicos también referentes a la iglesia especialmente, y así sucesivamente podíamos hablar más. Por eso digo, de todos los que hemos estudiado hasta el día de hoy, Agustín de Hipona es, sin duda alguna, hasta este punto de la historia, es el más relevante, ¿ya? Por su trayectoria y por la herencia que deja de todo tipo de escritos. René Aguirre, dame un segundo para responderte eso, René, porque esa pregunta es para generar polémica al final de la clase. Está súper buena. Guárdala, quiero ver si me falta mucho para responderla al tiro. O sea, no para responderla, para sentar el debate, para sentar la pelea. ¡Ah! Oh, todavía nos falta un resto. Vamos a dejarlo. Espérense. Ese era mi paréntesis, que esto se lo robé a un profesor llamado Miguel Neira, que hizo clase en una ocasión y que le robé los PowerPoint. Se los pedí y se los robé. O sea, le pedí, por favor, ¿le puedo robar las clases? Sí, róbemelas, listo, se las robé. Sí, porque dije, ese no es material mío, y cuando no es material mío, tengo que hablarlo. Ya, mire, vamos a dejarlo justo acá porque después avanzamos con el movimiento monástico. Entonces, es un buen punto para que hagamos la pausa acá y aprovechemos de generar debate. Y le respondo a la pregunta a mi hermano. Ya. René Aguirre plantea, ¿filosofía cristiana se basa en los neoplatónicos? Hay influencias, de hecho, a ver, es que aquí sí me voy a meter en un tema. Ay, me van a quemar la casa después. Ya. La filosofía, hay muchas formas de definirlo, y es un tema que tendríamos para siempre para definir eso, pero la filosofía tiene que ver básicamente con una manera o un sistema de pensamiento que tiene que ver con reflexión constante, que tiene que ver con búsqueda de diferentes verdades, que tiene que ver... yo lo tomé como una pregunta, puede ser que sea una afirmación, no sé, René nos aclara si es una afirmación o una pregunta. Yo lo entendí como pregunta. Espérense. Pero sobre pues, ya, vamos a aclarar. La filosofía de San Agustín, o Agustín de Hipona,
si no quiere sonar muy católico, sí, pues la filosofía de San Agustín es una construcción que incluye mucho de Platón. Mucho, mucho, mucho. Por eso, mira, esto no lo leí con detención por el tiempo, pero déjame volver acá. Sí, ahora lo entendí, hermano. Yo lo he interpretado como una pregunta. Pero voy a volver a esto. Por ejemplo, en los textos filosóficos de San Agustín, esta idea de la inmortalidad del alma es platónica, o sea, parte de Platón. Entonces, él toma conceptos como ese y obviamente al irlos trabajando con el tiempo y con el cristianismo como eje central después de su conversión, los vas a encontrar. Por eso les digo, en los textos de Platón, una de las razones por las cuales se toman mucho es por su influencia griega. Por eso es que se estudia a nivel secular. Para el debate. Mira, ya no nos queda mucho tiempo. Mira, hagamos una cosa, yo creo que, mira, aunque no haya hecho la pregunta el hermano René, pero yo lo tomé como pregunta, así que aprovechemos de dar esto último para no generar debate a las 10:05 de la noche, pero para dejar una duda que es interesante ahora que la vamos a tomar al inicio de la otra clase. La filosofía cristiana, a ver, voy a tirarla así nomás. Yo me la voy a jugar con esto y no me peguen después. Para mí no existe filosofía cristiana como tal, como concepto secular. ¿Por qué? Se supone que como cristianos tenemos la palabra, la Biblia, ¿cierto? La Biblia es la palabra de Dios, es entregada por Él. Obviamente podemos entender la Biblia o intentar comprenderla de diferentes perspectivas. Hay gente que la estudia históricamente, hay gente que la estudia por alegoría, hay gente que estudia por exégesis, hay gente que simplemente la lee como una lectura casual, y así sucesivamente. Y obviamente podemos comprender la Biblia desde un pensamiento filosófico, humano, racional y secular, ¿ya? Que es una forma de entenderla. Pero, ¿por qué a mí, claro, lo que para nosotros es teología, pero dice René, lo que para nosotros es teología es cierto, pero ¿por qué yo, y es una opinión muy personal y por eso lo planteo con harto cautela, por qué para mí yo tengo ciertas aprensiones con esa idea? Porque se supone que tú la Biblia debes entenderla no solamente desde la comprensión humana. Uno como cristiano, Dios constantemente nos va mostrando sobre la palabra, nos va revelando su intención cuando la leemos, lo que Él nos va diciendo, nos va iluminando. O sea, y esa es la diferencia clave en la que una persona que no tiene al Espíritu Santo en su vida va a leer la Biblia, va obviamente recita de un mensaje, una reflexión, pero no es lo mismo cuando Dios te va mostrando sobre la palabra. Es por eso que yo por lo menos, y nuevamente es una opinión muy personal, yo tengo ahí mis aprensiones con la idea de la filosofía cristiana. Claro, la filosofía es en el sentido de que lo entendemos con nuestro entendimiento humano, pero la Biblia debe leerse o debe aplicarse más allá de un entendimiento humano. Porque si la leemos solamente desde ese punto de vista, entonces la estamos leyendo como un libro más. Y eso a mí me genera eco, porque yo como creyente debería estar buscando que Dios me vaya hablando constantemente de la Escritura. Y insisto, es una visión súper personal y no es parte ni del curso ni de nada, sino que es interesante, porque independiente de que originalmente mi hermano René lo planteaba como otro punto y yo lo interpreté distinto, pero también nos habla de las influencias que todos tenemos a la hora de interpretar la fe. Y ojo, no es malo tener influencias. Los que son pastores tienen una influencia en su vida de ministerio y obviamente eso va a marcar su forma también de vivir e interpretar la Biblia, porque la vida del ministerio te da ciertos matices distintos.
Los que han trabajado, por ejemplo, mucho en evangelismo o en misiones, también tienen diferentes maneras de interpretar y aplicar la escritura, y también es súper válido. En el caso mío, de Sara, los que somos psicólogos, también tenemos un entendimiento que tiene que ver con nuestra propia cosmovisión, nuestra propia cosmovisión de la escritura. Y eso a todos nos aplica. Incluso una persona que sea dueña de casa, ama de casa, también tiene una cosmovisión particular de la Biblia. Aunque no parezca, aunque diga, hermano, yo no sé esas cosas. Todos aplicamos filosofía, porque es un proceso natural de la mente que Dios nos dio de reflexionar sobre las cosas que pasan. Pero la Biblia tiene que reflexionarse no solamente desde el humano, sino que la Biblia tú debes, de todos, no solo tú, todos, debemos leerla en función de lo que Dios quiere mostrarnos en la Escritura. Eso es lo que para mí es una diferencia clara, sutil pero clara. Ya, ahora sí, leo esto último que está acá y de ahí vamos cerrando porque se nos pasó la hora. Pero es interesante ese tema, porque da para mucho, da para mucho. La otra semana les voy a contar un chiste también que me pasó con eso en Calama, en un encuentro de pastores en Calama, que creo que no me van a invitar más de una iglesia en particular de allá. Dice, entonces, todo don perfecto viene del Padre de las luces, es decir, todas las disciplinas las permite y vienen de Dios para su desarrollo. Podemos decir que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre es lícito. Sí, de hecho, a ver cómo lo puedo decir. Mira, voy a aventurarme a hacer al... Ay, voy a ver lo que dice San Agustín, lo que dice René. René dice, San Agustín para explicar el cristianismo, claro, sí, es que hay influencia, pues lo mismo. Y ojo, que todo, vuelvo al mismo punto, todos tenemos influencia de diferentes cosas para explicar la palabra, y eso no es lo malo, vuelvo al punto, no es malo tener influencia. Si el tema es que la influencia no sobrepase el anhelo de que el Espíritu Santo te vaya mostrando lo que dice la palabra. A eso quiero llegar. Que la mente no le gana de espíritu. ¿Ya? De hecho, San Agustín, cuando se estudia en los cursos de humanidades, de hecho, San Agustín es considerado un filósofo súper conservador, en comparación con otra línea filosófica, obviamente. Y eso es porque, obviamente, la filosofía de San Agustín, desde lo teórico, está influenciada por el cristianismo, que era cristiano, era obispo. O sea, obviamente, cuando uno estudia a San Agustín desde una perspectiva humanista, el tipo tiene una posición que es muy conservadora porque la Biblia tiene esa postura que para los liberales es conservadora. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene diferentes influencias a la hora de acercarnos a la escritura, de estudiarla, de leerla, de enseñarla. Y eso no está mal. Solamente que nunca se nos olvide que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando nos perdemos y dejamos de ser guiados por el Espíritu, es cuando comenzamos con problemas. Sí, mira, iba a terminar temprano, yo no termino temprano porque se ponen buenos los debates. Las disciplinas son herramientas que pueden usar los cristianos para llevar el evangelio práctico en la vida, como una teología, con psicología, etc. Sí, de hecho, obviamente son herramientas. Y me voy con esta última idea. Al final de cuentas, hermanos, la filosofía, la psicología, etcétera, hasta la medicina, podríamos hasta jugar con eso, y otras más, son formas en que el ser humano intenta imitar lo que Dios hace. Fíjese cómo lo estoy planteando. No es que la filosofía exista porque la inventó el hombre. El hombre está tratando de imitar algo que Dios ya hace, que es la reflexión del comportamiento humano. Una vez casi me agarraron con no sé qué pastor porque yo le dije que la psicología cristiana no existía. Y soy psicólogo, digo que no existe. Pero ¿cómo, hermano? Me compré como 10 libros de psicología cristiana. No existe psicología cristiana. Porque lo que hace el ser humano, o un psicólogo ser humano, es que está intentando imitar lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya hace. Si la psicología busca entender la mente y el corazón del ser humano, eso ya lo hace Dios. Dios ya escudriña en los corazones y en la mente.
Entonces, las disciplinas humanas que son súper buenas, que son necesarias, que nos ayudan a crecer intelectualmente, genial, pero son la forma en que el hombre está, de alguna otra forma, imitando lo que Dios ya está haciendo, lo que Dios ya hizo. Entonces, bueno, es un tema que da para largo y no me quiero extender más porque me voy en la bola filosófica. Y a ustedes ya les he enseñado en ética cristiana, así que no me van a ver en ese curso. Ahí nos hubiéramos agarrado a las mechas, la hizo al tiro. Ya. Sí, bueno, sí, no, también todo. Mira, a mí se me acá tengo, todos tenemos sueños. Ya, cortamos ahora. Ya, hermanos. Entonces, bueno, René nos agregaba de que hay otros, obviamente, teólogos que también tienen influencia helénica. Eso va a estar siempre. O sea, la influencia helénica y platónica y el de Aristóteles es muy presente. O sea, lo van a encontrar en muchos otros. Ya, vamos a ver para terminar. Quedamos entonces justo en este momento, perdónenme por la lata del final, que insisto que me gusta mucho este tema, así que se me pasa la pasión con esto. Ya. Oramos para terminar entonces, nos vemos la siguiente. Ya, no me pregunten más cosas que voy a seguir discutiendo. Guardemos eso para otro día. Ya, que no me escriban más porque de verdad que me voy a elaborar y yo sé que están cansados. Ya. Ah, ¿quién se quiere unir a las 10 de la noche? Ya, Mónica. Va a llegar para la oración. Ya, oramos entonces para terminar, hermanos. Nos quedamos entonces hasta este punto, justo hasta el punto del movimiento monástico. Ya, oramos para terminar. Hermanos amados, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de aprender, la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y que a pesar de las dificultades que tenemos con todo este proceso de pandemia en el mundo y en Chile, de alguna u otra forma, en tu misericordia, nos permites estar reunidos con la tecnología que tenemos ahora. Señor, danos un descanso merecido a cada uno de nosotros, a los que hemos invertido tiempo, trabajo en esta jornada, para que sea una jornada de descanso, para que sea bueno. Señor, fortalece nuestras fuerzas para el día de mañana, anímanos siempre a seguir buscándote y aprender más de ti. Te agradecemos por esta clase, por esta jornada, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos amados, entonces, ya le puse pausa a la